¿Sí? Vale, y también antes de comenzar con la sesión, recordad que estamos haciendo un seguimiento del proceso de Más lo va más con el cuaderno de bitácora que estamos gestionando entre todos, y antes de comenzar la sesión, si a alguien le apetece encargarse hoy, pues fenomenal. Ánimo. María. Muchas gracias, María. Mil No hay gracias. voluntario, me ofrezco. Muchas gracias. No. Bueno, como os decía, hoy vamos a trabajar el tema de las profesiones. Sabéis que en LOBA tenemos ya recursos sobre este tema, y simplemente apuntar al principio muy rápidamente que hace muy poco se ha publicado un trabajo en la red Planea que está ya a disposición de todos, que os lo comparto en un momentín. A ver, os lo comparto. ¿Lo veis? ¿Se ve bien? Sí. Ok. Sí, Bueno, sí. pues se ha hecho una maquetación, se han ampliado algunas cosas, se han modificado, y bueno, en este centro de recursos podréis encontrar, como veis, un resumen de esta fase que hay en el proyecto LOBA de las profesiones, y luego además tenéis la guía que la podéis descargar o también la podéis ver en línea. Tenéis un documento donde se especifican las distintas profesiones, que lo veis ahí abajo. Hay una parte que está dedicada a entrevistas que se hicieron el año pasado. Hicieron niños y niñas de distintas compañías, entrevistaron a profesionales y se han editado vídeos con esas entrevistas. Y luego están colgados también los cuadernillos de las distintas profesiones. Entonces, bueno, es un recurso que está a disposición de todo el mundo, y simplemente os queríamos decir que está aquí todo centralizado. Y que, por supuesto, siempre todas las aportaciones que haya pues son bienvenidas, porque el proceso, por ejemplo, de las profesiones va cambiando, incluso la nomenclatura, hablaremos de esto en la sesión, y si algunos o algunas de vosotros tenéis, por ejemplo, cuadernillos nuevos o cosas que podéis aportar, pues fenomenal que nos lo vayáis diciendo también por ir acogiendo más cosas. Y sin enrollarme más, voy a dar paso a José y Ana y Laura y Martín de Mar de Lunas y de Arcoiris, que nos van a contar brevemente cómo fue su proceso de conocimiento y elección de profesiones cuando hicieron su ópera. Hola, yo soy José Manuel Hidalgo, fui Relaciones Públicas y documentalista en nuestra compañía llamada Mar de Lunas, y mi compañera Ana fue regidora. Vale, a ver, un poco el proceso de las profesiones tampoco ahora mismo tampoco es para enrollarse mucho, pero más o menos vamos a intentar hacer más hincapié en aquello que pensemos que fue distinto a lo normal, a lo que a lo mejor nosotros hicimos de una manera especial comparada con el resto. En primer lugar, el primer paso de todos fue, nos reunimos toda la compañía, que aún no tenía ni nombre, era un poco, pues eso, aún no estábamos total 100% como una compañía, y pensamos en cuáles son las profesiones que debería tener una compañía. ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Buenas. Ahora. Ahora, Sí, ahora. vale. Pues más o menos eso. Pensamos un poco que debía incluir en una compañía que fuese importante, qué aspectos deberían ser que necesitarían alguien que se encargase de ello. Pues ya sea a lo mejor la escenografía para la puesta en escena, pues los guionistas, que es una parte fundamental, o pues son muchos aspectos que a lo mejor incluso nuevos que descubrimos, que pensábamos que no existían y estaban ahí. Vale, bueno, yo voy a hablar de uno de los segundos pasos, que sería pues empezar a conocer las profesiones más a fondo. Una especialidad que tuvo Mar de Lunas es que vinieron la compañía anterior a nosotros a explicarnos cada uno sobre su experiencia siendo cada una de las profesiones y aparte de qué se consistía. Y también eso lo que nos benefició fue la cercanía de pensar
que otros niños como nosotros han hecho también una ópera y les ha salido tan bien. Ahora los de Arcoiris siguen a hablar sobre este proceso de conocer. Sí, yo me llamo Martín, ¿vale? Era el director de escena de la compañía Arcoiris y pues a nosotros tuvimos un camino en este aspecto distinto a Mar de Lunas porque a nosotros no vinieron exalumnos como tal, vinieron profesionales que ya estaban metidos en la industria de las profesiones a presentárnoslas, a pues qué requisitos se necesitaban, pero por ejemplo a nosotros nos pilló justo en medio de las presentaciones la pandemia, entonces tuvimos que seguir las presentaciones en casa, cada uno desde pues, un ordenador o lo que tuviera, para conectarse a una videollamada y pues os queríamos animar a que hagáis esto porque es una manera de no rendirse y pues también de alguna manera seguir el camino, ¿no? Porque sería como muy malo que en un camino tan especial, pues que lo estás comenzando con tanta ilusión, pues se cortara. Entonces, pues os animo desde aquí a que, pues si por las dificultades que sean o si no podéis en algún momento, que pues que lo hagáis también por videollamada si no podéis. Pero que es una buena alternativa que nos sirvió también hacerlo por videollamada con los profesionales. Claro que sobre todo pues no rindáis. Aquí un poco, pues eso, ya después de haber presentado las profesiones, sí que es verdad que entre todos, claro, ya habiendo hablado con gente que ya había desempeñado esos papeles, pues vimos un poco qué aptitudes necesitaba para esas profesiones, ¿no? Y ya después de eso, pues cada uno pensó cuál es la profesión que más le va a gustar y cuál es la profesión en la que mejor encajaría a nosotros mismos. Entonces, ya a partir de ahí, lo que hicimos audiciones. Es decir, primero escribimos las tres profesiones con las que nos sentiríamos más a gustos y ya a partir de ahí llegamos ya un día en clase, elegimos una con cuál creíamos que íbamos en cuál creíamos que íbamos a funcionar mejor y pues eso, pues dimos un pequeño discursito ya o una presentación de por qué nos veíamos capacitados para esa profesión al resto de la compañía, para que nuestros compañeros también valorasen, juzgasen y nos vieran a ver si éramos capaces, porque a lo mejor yo puedo llevar una idea, pero al presentarla al resto de mis compañeros no les convence. Pero al fin y al cabo éramos una compañía, si fallaba uno, fallábamos todos, entonces teníamos que intentar hacerlo lo mejor posible. Ahí también era muy importante la opinión de nuestros compañeros. Sí, además en las audiciones tenemos muchísimas anécdotas. Por ejemplo, en Mar de Lunas, a lo bueno de hacerlo en presencial era que podías hacer lo que quisieses. Por ejemplo, uno que se presenta músico, compuso su propia canción y la tocó ahí. O por ejemplo, José hizo un propio currículum y lo repartió por cada mesa. Es algo que te puedes explorar tu imaginación ahí y decir, quiero ser director de escena, ¿cómo puedo enseñar a mis compañeros que puedo ser el indicado para esta posición? Y bueno, pues después de eso, los alumnos lo elegían todo con consenso, pero ahí va a profundizar más Arcoiris. Sí, porque a ver, ha mencionado José que teníamos que proponer como profesiones en las que nos sentiríamos que podríamos encajar y hacerlo bien, pero también siempre hemos tenido en cuenta que era muy importante tener una profesión que te gustara y que te hiciera sentir feliz a ti. Y bueno, eso. Y nosotros no lo hicimos como Mar de Lunas con esas como audiciones, pero hicimos algo muy parecido, solo que lo hicimos por videollamada. Entonces cada uno pues se preparó cosas. Yo me presenté, por ejemplo, para relaciones públicas, hice un cartel de modelo en digital para que vieran mis compañeros si les gustaba cómo podría hacerlo yo si fuera relaciones públicas. Y bueno, sí, hacíamos como mini presentaciones de las 3 profesiones que más nos gustaban y dando nuestros argumentos y poniendo lo que quisiéramos enseñarle a la compañía. Y una cosa importante
que decidimos es que no hubiera orden, que no teníamos un orden de prioridades de esta es la que más quiero, luego la que un poco menos y la que menos quiero, porque así va a ser mucho más fácil repartir las profesiones. Sí, y bueno, pues cuando ya teníamos todas las profesiones hechas, en Mar de Lunas, por ejemplo, hicimos una ceremonia, y una ceremonia preparada por nosotros. Por ejemplo, los directores de producción hicieron contratos y nosotros teníamos que firmarlo. Los músicos, por ejemplo, hicieron una banda sonora, los figurinistas hicieron el vestuario donde teníamos que ir todos vestidos de una misma manera y también hicieron unas pulseras que se tiraron un curro para hacerlas. Fue muy bonito porque ves como el fruto de todo lo que has hecho en un papel, creado por nosotros también. Y fue una ceremonia muy bonita y preparar una ceremonia tú solo y luego también hicieras profesiones tú solo es un proceso maravilloso. Algo que fue importante es que nos dieron la oportunidad de elegir, nuestras facilitadoras del proceso nos dieron la oportunidad de que ellas eligieran las profesiones basándose en lo que habíamos propuesto de las 3 que más nos gustaban, o que las eligiéramos nosotros por consenso, y nosotros decidimos hacerlo por consenso y elegirlas nosotros, y eso suponía más tiempo, pero por ejemplo nos ayudaba en la toma de decisiones, en la autonomía, y probablemente acabaríamos más a gusto porque habíamos sido nosotros mismos al final los que habíamos decidido, y bueno, aunque tomara más tiempo hacerlo así, como nosotros habíamos elegido hacer la ópera en 2 años, en quinto y sexto en este caso nosotros, y no en un solo año, pues teníamos un poco más de tiempo para poder hacerlo de esa forma, que creíamos que íbamos a sentirnos más a gusto así. Claro, Ahí. y también es como más especial, ¿no? Porque tú ya sabes que, esta profesión es la que he escogido, esta profesión es la que me gusta, y que a lo mejor, pues si la hubiera decidido cualquier otra persona que no haya sido tú, pues a lo mejor hubieras dicho, es que tenía que haber elegido otra, porque no sé qué es. Entonces, pues a lo mejor, o no, pero probablemente se te quede esa espinita clavada de decir, a mí me hubiera gustado ser tal cosa. Entonces, pues es una forma muy especial de decidir tu profesión y de también ceder a los demás, ¿no? Porque en nuestro caso había, pues a lo mejor varias personas que querían ser una profesión, pero dijimos, si a ti te hace más ilusión y tú te ves más capacitado para hacerlo, y crees que lo vas a hacer mejor, pues oye, yo te dejo y me busco otra. Entonces también eso es como muy bonito, pues para mostrar la generosidad y para saber decidir sobre todo. Nos ayudaba en el tema de aprender a ceder, y eso, que si otra persona quería la profesión que nosotros teníamos y había otra que nos gustaba, pues cedérsela a esa persona, y bueno, eso que tenía también varias ventajas. Respecto ya, habiendo ya concluido el proceso de elegir profesiones, y con algo que ha mencionado de Laura, que creo que es muy interesante, lo del tema del tiempo, porque se nos planteó, pues eso, como ya he comentado, la de hacerlo durante 2 años o durante 1 año, y ya pues el segundo, pues no ir tan apretados, pero al fin y al cabo, LOBA te ayuda, pues eso, muchas cosas, como por ejemplo, el tema de la organización. Al fin y al cabo, teníamos menos clases pues de materias, pues de troncales, ya sea matemáticas, lengua, inglés. Entonces, claro, cuando tenías aprovechabas más el tiempo. Entonces, también con esto, el tema de los actores, lo que hicimos fue, los actores desde el primer momento se plantearon como que no era una profesión. Y también teniendo en cuenta el tema de las profesiones, tenías algunas que estaban limitadas. No todas podían optar a llegar a ser actor, porque por ejemplo un músico, tú si eras músico no podías llegar a ser actor, no puedes levantarte del piano y ponerte a actuar. Entonces, ya después, claro, con el tema del tiempo, pues toda la compañía tuvimos más tiempo para meditar el tema de pues, la trama, hablar de cómo queríamos tentar la ópera en ideas. Entonces ya el segundo año, cuando ya se empezó, ya la ópera empezó a coger forma, el libreto, ya empezamos a tener una historia un poco definida. Los guionistas, el director de escena y la regidora, en este caso Ana,
nos presentaron a los personajes principales, a los que hasta ese momento tenían. Entonces hicieron una pequeña obrita y nos los expusieron. A partir de ahí, nosotros elegimos si queríamos que íbamos a hacerlo bien con los personajes, si nos sentíamos cómodos con ellos, y a partir de ahí hicimos mini actuaciones. Entonces, presentamos a la compañía cómo creeríamos, teniendo en cuenta las cualidades de esos personajes, cómo lo íbamos a hacer. Si pegaríamos bien con el papel, si no, si a veces es importante tú parecerte al personaje, porque al fin y al cabo tu manera de actuar, pues si se ve reflejada en el personaje, pues muchísimo mejor. Entonces, ya habiendo presentado a la compañía habiendo dado su opinión, entre nosotros fuimos los que debatimos quiénes queríamos ser los actores, porque obviamente para un mismo personaje había a lo mejor 3 actores y había gente pues que simplemente por el número de papeles no podían estar. Entonces, eso es algo, creo que es, al igual que las profesiones, muy interesante, porque al fin y al cabo somos nosotros los que tenemos que debatir y hablar entre nosotros, pues que si realmente queremos llegar a ser ese personaje, porque muchas veces a una persona le hace más ilusión que a otra por lo que sea. Entonces, muchas veces también está ahí esa solidaridad y yo creo que se consigue ya en un momento en el que conoces a tus compañeros y te conoces bien con la compañía, porque al fin y al cabo conoces a las otras personas, conoces a lo mejor que lo van a hacer mejor que tú, o ya no mejor, sino que su manera de actuar o de expresar o lo que sea va a favorecer más a la compañía, porque al fin y al cabo todo va a ser una obra que hemos hecho entre todos, y esa obra que hemos hecho entre todos, cuanto mejor pueda quedar, cuanto más colaboremos entre todos, mejor será. Entonces también el tema de elegir los papeles ya el segundo año, ya cuando ya la historia estaba medio definida, creo que es algo muy interesante porque sobre todo si lo hacemos entre nosotros, entre los propios alumnos, intentando que tener la máxima libertad posible para que podamos hablar entre nosotros, podamos debatir por qué, expresar nuestras preferencias o no, por qué lo podríamos hacer mejor. Entonces creo que también es algo muy interesante. Sí, nosotros, por ejemplo, por todo este caso de la pandemia y del COVID, cuando regresamos al cole y pues volvimos a retomar presencialmente la historia y el trabajo presencial, porque antes lo habíamos hecho en virtual, por el tamaño de las clases nos tuvimos que dividir, entonces ya éramos pues menos de los que ya habíamos elegido para las profesiones. Entonces, a lo mejor en nuestro caso, por ejemplo, éramos 26 y nos quedamos todos en 19. Entonces, pues era un cambio, a lo mejor de 7 números, ¿no? Pero que a lo mejor a primera vista parece que no es tanto, pero a nivel de profesiones sí es tanto, porque nos quedábamos pues sin gente para pues ya sea para actuar, para manejar las luces, para lo que sea. Entonces nosotros lo que decidimos hacer era ver las profesiones que eran compatibles, las personas que querían hacer a lo mejor 2 profesiones a la vez, entonces como que las unificamos. Y pues Laura va a decir algunos ejemplos. Sí, por ejemplo, por la falta de personas hicimos 2 cosas que fueron o algunos grupos de profesiones juntarlos, si se parecía al trabajo que tenían que hacer y podían ser como compatibles, pues juntábamos diferentes grupos de profesiones en uno, o la otra cosa que hicimos era también que había varias personas que tenían, algunas personas que tenían más de una profesión al mismo tiempo. Yo, por ejemplo, era escritora y de escenografía al mismo tiempo, o había una persona que era escritor y al mismo tiempo era músico y también interpretó, o sea, hizo muchas cosas en uno. Entonces, algunos ejemplos de profesiones que juntamos fueron, por ejemplo, escenografía con caracterización y vestuario. Esos 2 los juntamos porque hacían cosas parecidas y estaban directamente relacionados, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, hicimos el equipo de diseño visual, juntando caracterización y vestuario con escenografía. O no sé qué más también. Bueno, los músicos y los coreógrafos también trabajaban mucho
muy juntos, entonces a veces se convertían un poco inevitablemente en el mismo grupo. Y luego con la otra opción que proponíamos, que era que algunas personas tuvieran 2 profesiones o más, pues teníamos que ver también si eran compatibles de hacerlas, porque claro, sí, como ha dicho uno de mis compañeros antes, pues si tú eras músico, no podías al mismo tiempo, o sea, si tú tenías que tocar durante la ópera, no podías al mismo tiempo salir a interpretar. Entonces, teníamos que ver los grupos que trabajaban directamente relacionados y que se parecía lo que hacían, y las profesiones que podían ser compatibles para que las desempeñara una sola persona. Y así pues nos arreglamos mejor, teniendo ahora 7 personas menos en nuestro grupo, para poder salir adelante con las profesiones cubiertas y con todo hecho. Bueno, muchísimas gracias a los 2 representantes de Mar de Lunas, a los 2 de Arcoiris. Ha sido, como siempre, un regalo escucharos. Vamos ahora a dar paso a Esther del Cole de la Fuencisla. Nos va a contar también su experiencia, y cuando acabe Esther tendremos unos minutos para poder hacer preguntas. Hola, ¿qué tal? Oye, muchas gracias chicos, chicas, porque me habéis dado ideas, formas de hacer que en las compañías de la Fuencisla que hemos tenido hasta ahora las hacíamos de otra manera, y me parece que vamos a probar alguna de las cosillas que habéis dicho, que nos van a facilitar mucho la vida, además. Bueno, yo os quería contar que una de las novedades de la compañía que tenemos este año, que se llama The Unique Rainbow Opera Company, hay otro Rainbow por aquí, es que por primera vez en la Fuencisla también estamos haciendo LOBA en 2 años, lo cual nos está dando tiempo para disfrutar un poquito más los procesos. Entonces, hace poco menos de un mes empezamos a presentar las profesiones y se nos ocurrió, empezaron a venir profesionales, pensamos en esta idea de invitar a antiguas compañías, pero nos ha resultado un poco difícil coordinarnos con el instituto, pero ahí queda también porque me parece que es una forma estupenda. Y lo que decía Ana, ¿no? Que ayuda a ver que efectivamente es posible, que si otros niños y niñas como ellos lo han hecho, pues como que te da esos ánimos de esto se puede. Pero fue Esther, difícil, así que... Esther, perdona que te interrumpa antes de continúes. Tu micro tiene una vibración así fuerte. Sí, Sí, antes no la hemos sentido. A ver si igual si lo bajas un poquito o mira, a ver. Prueba ahora. a ver qué tal se oye ahora, ¿mejor? Igual. No, a lo mejor si le bajo volumen o qué. Mira, me lo voy a quitar y voy a intentar a ver si me escucháis con el Vale, gracias. micro. Disculpa. ¿Así mejor? Sí, ¿Se escucha mejor así? sí. Vale, bueno, querida familia, disfrutar. Pues, ¿qué os estaba yo contando? Así, pues este año, como teníamos más tiempo, se nos ocurrió, en paralelo a la presentación de las profesiones, empezar a ponerlas en práctica. Como todavía no tenemos historia, se nos ocurrió utilizar el cuento de Lolelé, que estuvimos leyendo y hablando sobre él el año pasado, utilizarlo como hilo argumental, o sea, utilizar el cuento para convertirlo en una mini ópera y poder así experimentar todas las profesiones. Entonces, esta era la idea primaria, porque ha ido evolucionando y creciendo con la compañía, que
está imparable y es ultra creativa, y ahora os contaré en lo que ha desembocado. Pero bueno, la idea primaria era utilizar el OLL y convertir el argumento del cuento en una obra de teatro. Entonces, pues los escritores elegimos profesiones, eligieron profesiones provisionales para probar, pues había muchas alumnas, muchos alumnos que no tenían claro en qué consistía la profesión, o que no tenían claro si realmente en el momento que les tocase elegir profesión querían o no querían alguna determinada. Entonces han aprovechado esta circunstancia para probar esas profesiones con las que no estaban muy seguros. Entonces, por ejemplo, los escritores se han encargado de adaptar el texto, el cuento. Los documentalistas y el equipo de comunicación, relaciones públicas, se están encargando de buscar toda la información acerca, pues, de lo que es un poblado en África, de cómo visten. Bueno, a cada profesión ha ido adaptando el cuento, y en este proceso se les ha ocurrido la maravillosa idea de que lo que realmente querían mostrar es cómo se trabaja en LOBA, o sea, las profesiones. Así que hemos convertido esto en algo parecido a un metateatro en el que vamos a utilizar el OLL en pequeño formato. Han hecho con una caja de esto vino a raíz del taller de Miguel, que presentó la profesión de iluminador no sé si habéis tenido alguno más la suerte de tener a Miguel presentando el taller de iluminación, pero trae un maravilloso escenario en una caja negra con muñequitos, y entonces se nos ha ocurrido hacer el OLL dentro de un escenario, una caja negra con muñequitos. Y lo que vamos a mostrar va a ser cómo todas las profesiones trabajan como un engranaje de un todo para conseguir que una obra salga adelante. Ellos le llaman ahora dicen que ya no es el OLL, que ahora es la danza de loba, ¿no? Porque van a estar todas las profesiones en el escenario trabajando a la vez para que el teatrillo, que va a ser esa caja, ¿no? Ese escenario, esa caja negra, se pueda representar el OLL en ese teatrillo. Entonces, pues los actores están trabajando, ¿no? Hicimos el taller de interpretación y al principio decían, bueno, pero es que, ¿qué herramientas tiene un actor? Bueno, pues están poniendo en práctica, porque ahora los personajes son Playmobiles, pero hay actores que interpretan esos personajes, ¿no? Pues están trabajando a tope una de las principales herramientas, que es la voz. Los compositores están versionando la canción del OLL, y todo eso va a suceder en escena. Así que no tenemos ni idea de cómo va a salir el experimento, porque lo vamos a hacer el 22, el último día de cole antes de las Navidades. Pero es verdad que lo estamos disfrutando un montón, porque estamos vivenciando ahí las profesiones antes de tener nuestra historia, y de hecho ya hay grandes descubrimientos. Ya hay alumnas que tienen muy claro hacia dónde quieren tirar, que no lo tenían antes. O sea que me parece que como ejercicio para interiorizar en qué consisten las profesiones viene súper bien. Lo que pasa es que, claro, tienes que tener tiempo, que es una cosa de las que hasta ahora en la Foncisla no habíamos disfrutado. Así que esto de hacerlo en 2 años nos ha permitido eso, poder jugar un poco más antes de decidir cuál va a ser nuestra responsabilidad en la ópera, ¿no? Y esa es un poco la actividad que hemos planteado este año como novedad. Pues 1.000.000 de gracias, Esther. Y ahora tenemos unos minutitos, tenemos 10 minutos para, bueno, pues aquellas cosas que nos hemos quedado con ganas de saber más, o cosas que queremos preguntar a las 5 personas que han intervenido, pues es el momento. Tenemos unos minutitos.
Yo aprovecho que estoy con el micro todavía activado para preguntarles a las chicas y los chicos de las compañías cómo fue el proceso entonces, porque decís que no se elige la profesión de intérprete, pero ¿cómo es el proceso luego de casting? ¿Se hace algo así parecido a un casting en la compañía? Efectivamente, sí. En la nuestra al menos sí que hicimos un casting, entre comillas, porque pusimos ya los personajes, ya lo teníamos claro cuáles eran los personajes principales más o menos. Entonces la gente decía, pues quiero intentar ver si puedo ser Happy de verdad, que era por ejemplo nuestro personaje principal. Entonces había gente que se preparaba a su personaje Happy interpretándolo como él quería. Y al final luego, viendo las cualidades que tenía Happy, como lo habían interpretado, pues elegíamos quién era mejor para el puesto. ¿Quién? Entonces, ¿esa persona ya tenía una profesión asignada previamente? Sí. Por eso, Y por luego ejemplo, los músicos... combina las dos profesiones. Efectivamente, por ejemplo, los músicos no podían optar a ser personajes, ya que no pueden, como ha dicho José, no podían entrar y salir a escena todo el rato. Pero, por ejemplo, profesiones como el director de producción sí que podía, porque no participaba en Tenía escena. que combinar las dos profesiones, Nuestras ¿no? dos directoras de Organizarse producción para- eran intérpretes las dos. Los nuestros ¿Ah, sí? también. Qué buena idea esto. Hola, buenas tardes. Hola. Hola, buenas. No tengo muy buena iluminación, pero bueno, me veis aquí amarilla, toda yo. Yo, bueno, no tengo realmente, bueno, sí que os quiero decir luego una pregunta después de lo que os voy a decir. Os quería comentar a los chicos que habéis estado hablando que, bueno, me habéis dejado loca, ¿eh? O sea, de verdad, mi enhorabuena. O sea, veo que habéis pasado por una transición excepcional. Y bueno, ya os digo, o sea, más que me habéis dejado sin palabras. Quería daros mi enhorabuena y nada, y felicidades por todo, porque se ve que esto os ha curtido y que habéis crecido más. Y entonces yo, la pregunta que os quería hacer era esa. ¿Qué es lo que, qué es lo que veis que LOBA os ha aportado? O sea, que el proyecto en sí os ha aportado. ¿Qué es lo que vosotros creéis? Si no hubierais hecho LOBA, o sea, ¿qué cualidad creéis que vosotros no hubierais podido desarrollar? ¿Cómo habéis crecido vosotros? Esa es la pregunta que me gustaría haceros. Gracias. A ver, está claro que LOBA pues, nos desarrolla en muchísimos aspectos, pero muchísimos. Entonces, a ver, yo creo que los principales sobre todo es el tema de, por ejemplo, el tema de hablar en público, yo creo ya no sé, sino de hablar con otra persona, mantener una conversación. Al fin y al cabo, te ayuda mucho en eso. Yo, por ejemplo, me acuerdo que entré en quinto, que, a ver, nunca he sido muy timidillo, pero vamos, mi punto de comparación con, por ejemplo, ahora o cuando salí, se aprenden muchísimas cosas, al igual que, por ejemplo, el tema del sentido de la responsabilidad, yo creo que es algo que también trabaja muchísimo, porque sí, dentro de lo que cabe, al fin y al cabo, a ver, somos alumnos de quinto o sexto de primaria, pero aún así tenemos una de libertades a la hora de trabajar y de tomar decisiones que es increíble. Por ejemplo, por ejemplo, cuando estuve de Relaciones Públicas, estuve mandando correos a la televisión con el tema de las cámaras, para que vinieran, cuándo. Entonces te da un montón del tema, sobre todo el sentido de la responsabilidad, porque al fin y al cabo ya mi trabajo no solo me influye a mí, influye a todo el mundo. Entonces quiero hacerlo de la mejor forma posible. Cuanto mejor me salga a mí mi trabajo, mejor para todos. ¿Qué te pasó, José, cuando con una... Yo siempre lo diré como una anécdota, pero me acuerdo que estábamos mediante un compañero Perdón, o el padre conseguimos contactar con la televisión. Y en un correo me acuerdo que pues, estuve toda la tarde con toda una sesión con el correo y venga a darle vueltas a ver para que estuviese lo mejor posible, corregido 7.000 millones de veces y al 3-4 días después vemos que tenemos un correo de vuelta y nos dicen los de la televisión, eso a lo mejor imagina, eso un miércoles, y nos dicen que venían el viernes. Y nosotros pero ¿cómo que el viernes? Y revisando el correo nos dimos cuenta que por un monosílabo cambiaba de a lo mejor cualquier viernes a el viernes siguiente. Yo me acuerdo, yo me
puse blanco, yo tuve que ir hasta el baño, porque de repente, pero bueno, al fin y al cabo, como Loba, al fin y al cabo, trabajo eso también, el tema de pues, improvisación, al fin y al cabo daba igual que viniesen ese viernes o el siguiente, pero al fin y al cabo íbamos a hacer lo mismo. Se trabaja lo mismo, el Loba no se prepara cuando viene otro, siempre estás trabajando lo mismo. Entonces, no, tampoco al final no pasó nada, todo salió bien, pero bueno, siempre me lo llevaré como anécdota, yo en mi ámbito personal. Yo creo que no se ha desarrollado mucho es la facilidad para tomar decisiones. El tema de la toma de decisiones es verdad que está bastante asociado con lo de la responsabilidad y sí que yo creo que tengo más facilidad para tomar decisiones y cómo tomarlas que antes de estar en Loba. Y bueno, la autonomía también muchísimo porque nos ayudaba Olga en este caso y Belén, pero o sea, ellos nos ayudaban, pero también había muchas cosas que éramos nosotros solos y muchísimo la autonomía también. La autonomía y la toma de decisiones creo que también son dos cosas que nos las hemos desarrollado muchísimo con Loba. Yo, por ejemplo, Loba, pues son muchas cosas, ¿no? Muchos sentimientos juntos, pues extrañeza, pues desde que entras hasta que sales. Entonces yo personalmente creo que me ha hecho muchas cosas, ya es como ser, en sentido la responsabilidad, como ha dicho José, la generosidad también, el saber colaborar en un grupo, porque a lo mejor antes a mí, yo qué sé, me metes en cualquier grupo y a lo mejor pues no actuaba como actúo ahora. Pues a lo que me refiero es a la colaboración, pues, cosas así. Luego también yo creo que me ha hecho mejor persona, ¿no? Porque al final trabajamos un mogollón los sentimientos, de Loba nos hemos llamado un mogollón de amigos, hay gente incluso que ha desarrollado la profesión que quiere desempeñar cuando sea mayor. Entonces, yo creo que Loba fundamentalmente es algo que tienes que tener súper claro, que Loba está ahí para ser tú mismo, para estar a gusto y para sentir pues lo que te vaya diciendo pues el corazón. Vale, y yo pues mi experiencia que tuve con Loba, y aunque me ayudó mucho, yo ya era una chica que era muy extrovertida, que siempre me ha gustado hablar, pues ahora también me gusta hablar mucho más, pero sobre todo me ha ayudado a soltarme muchísimo más para hablar, pero muchísimo. Es que ahora puedo hablar de frente de un público y es que no me da ni vergüenza, ni miedo, ni siento nerviosismo. Bueno, un poquito así siempre, pero se me va quitando con el tiempo. También lo que han dicho de los sentimientos, me ayuda a ser más empática con la gente. Y también quería aclarar un pequeño punto, que es que para elegir lo de la primera profesión, entonces sabíamos cuáles eran incompatibles con actores. Entonces sabíamos que un músico, si te presentabas a músico, ya no ibas a ser actor. Eso lo sabíamos de antes, que se me olvidó comentar, para hacer una pequeña aclaración. Por mí ya está. Si queréis preguntar algo más. Bueno, pues nada, simplemente volver a daros las gracias, de verdad. O sea, yo lamentablemente voy a tener que dejar la reunión en un ratito, pero de verdad me llevo un regalo muy grande con vosotros, ¿eh? Así que de verdad, muchas gracias. No os conocía, no sabía de qué compañía erais, pero de verdad, muchísimas gracias por este regalo, de verdad. Gracias a ti. Gracias. ¿Hay alguna pregunta más? Yo te quería preguntar, Esther, si vais a hacer alguna grabación o algo de lo que has comentado que vais a hacer ahora en Navidad. Por si básicamente es una pregunta así como para ver si lo puedo ver. Esther, estás silenciada. Que digo yo que ya que lo vamos a hacer, lo grabamos, ¿no? A ver qué sale, claro. Veremos, a ver. Escuchamos a los niños de 5 años el otro día cantar Lolelé con una compañera
que ha venido nueva al cole y que no tenía ni idea de que utilizábamos el olelé, que conocíamos el olelé en Loba y que lo cantábamos. Entonces les vamos a utilizar como conejillo de indias, como público, y les vamos a invitar a la función a los niños de 5 años para que canten el olelé con nosotras. Y lo vamos a grabar a ver qué queda, Olga, pero sí, lo grabamos y os lo pasamos, claro. Gracias. Que ya me he quedado yo con las ganillas de verlo. A ver, sale. No sé si hay alguna pregunta más. Si no, vamos a dar por finalizado este bloque y daros las gracias a Esther, claro, pero sobre todo a los chicos y chicas que habéis venido de Mar de Lunas y de Arcoiris. Ha sido muy emocionante escucharos. Yo ya os conocí a algunos. Voy a contar una anécdota de estos niños también, sobre su autonomía y capacidad de realizar cosas en el mundo real. El año pasado gestionaron una visita del secretario de Estado de Educación a su cole. Y tengo que decir que fue un contacto que hicimos desde Loba, tuvimos una entrevista con Alejandro Tiana y después le invitamos a visitar alguna compañía y ellos se encargaron de gestionar toda la visita. Yo decía, hay que tener mucha confianza, hay que tener mucha confianza. Y lo hicieron maravillosamente bien, sin intervención de nadie, gestionaron la visita, que bueno, estuvo fenomenal, y a la que asistieron 2 personas de la Secretaría de Estado que quedaron bastante alucinadas de lo que vivieron ese día. Así que bueno, ha sido muy, muy, muy emocionante escucharos y os damos las gracias por estar este rato con nosotros, que ha sido fantástico. Gracias. Gracias. José, Muchas Claudia, gracias. Martín. Muchas gracias. Nos vemos. Dios. Adiós. Adiós. Adiós, muchas gracias. Adiós, Chao. adiós. Vale, vamos a pasar a la segunda parte de la sesión, que vamos a hacer como hicimos en sesiones previas. Vamos a organizar, como hoy somos muy poquitos, vamos a hacer 2 grupos de trabajo, vamos a trabajar en salas pequeñas. Entonces, teníamos 3 temas, 3 cuestiones sobre las que debatir, que son las siguientes. Entonces os propongo que de las 3 elijamos 2 de ellas juntas, ¿vale? Entonces estas tres cuestiones son nuevas profesiones. ¿Qué nuevas profesiones han aparecido en las aulas? LOBA es un proyecto que tiene mucho tiempo, el mundo va a una velocidad de vértigo y entonces algunas ya nos hemos ido dado cuenta de o que bien van cambiando las nomenclaturas de cómo se llaman estos profesionales en los teatros, o bien hay como nuevas profesiones que aparecen en el mundo teatral o de la ópera. Entonces, un grupo de trabajo podría ser sobre estas nuevas profesiones o diferentes formas de agrupar profesiones también, ¿vale? Estas 2 cuestiones a la vez. El segundo tema en el que podemos trabajar es cómo encontrar profesionales para que vengan a nuestras aulas. ¿Qué estrategias hemos desarrollado para que venga gente a contarle a los niños y a las niñas cómo se desarrollan sus profesiones en una compañía o en un teatro? O a veces en cosas que están un poco más alejadas de, digamos, de las artes escénicas, pero que vinculan, ¿no? con la profesión que se propone. Y el último tema sería que tiene mucho que ver con lo que han hablado tanto los niños y las niñas de las compañías como Esther, que es cómo se gestiona dar las profesiones. Si es
la maestra o el docente quien decide quién va a hacer qué, si hay un consenso, cómo intervienen los niños y las niñas en ese proceso. También juntar un poco diferentes experiencias o reflexiones alrededor de lo que hemos oído. Entonces, de estos 3, vamos a elegir 2 y vamos a hacer 2 pequeños grupos de trabajo. Después volvemos y exponemos conclusiones. Bueno, o depende de cuántas quedemos, usamos el tiempo que nos queda para debatir aquí todos juntos. A ver. Laura, disculpa, Sí. yo como he dicho anteriormente, en 10 minutos me tengo que marchar, ¿vale? Vale. Entonces, bueno, lo digo porque puedo entrar a una sala, pero que a lo mejor al entrar me tengo que marchar para que contéis con ello. De aculo. Vale, gracias. Vale, gracias. Esther, Sí, también yo vas también a salir. quería apurar a tope porque, claro, me quería enterar. Lo que pasa es que a la hora de meterme en una sala igual no voy a ser muy productiva. Vale, pues vamos a ver cuántas quedamos. Sabel se acaba de... Pues estaríamos 7 y 7. Vale, más pues sí, vamos nosotros. a dividirnos. Yo creo que sí. Entonces, vamos, podemos hacer, a ver, perdón, iba a ver si podía editar una votación, pero esto va a llevar un poquito más de tiempo. Entonces, a mano alzada. ¿Quién le gustaría que hablásemos del primer tema? Que era, ayudadme. Las nuevas profesiones y agrupamientos. No, nadie. Pues ya tenemos los 2 ganadores. No te arriesgas a decir los otros 2 y que no levante la mano nadie. De esto nada. Vale, pues voy a hacer los grupos. Entonces, el grupo 1, si os parece, habla de cómo las estrategias que utilizamos para encontrar profesionales, y el grupo 2, cómo se gestiona o cómo se podría gestionar la elección de profesiones. Vale, un momento. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? ¿Podemos elegir grupo? Mirad, vamos a hacer una cosa. Voy a ver si lo puedo... A mí es que me gustaría estar en el primero porque estoy teniendo especiales dificultades para conseguir gente. Vale, muy bien. Esperad un momento que no sé qué ha pasado. No, está todo bien. O no sé si sería más rápido hacerlo aleatorio y si alguien quiere que se cambie. Sí, eso es. Lo hacemos aleatorio. Vale. Vaya, me tocan 2. Vale, y ahora te cambio. Vale, thank you. Vale, muy bien. Os hemos traído a... Isabel estaba haciendo una pregunta cuando nos hemos venido corriendo. Si quieres la puedes acabar y presentamos, y hablamos un poco, hacemos un pequeño resumen por grupos de lo que hemos hablado y empezamos el grupo 1. Sí, a ver, la pregunta que había lanzado era porque yo la exposición de las profesiones, en qué consiste cada una, lo están haciendo los propios chicos por grupos, cada uno se ha preparado una profesión y que unos lo han hecho mejor que otros, pero como todo, ¿no? Y entonces la duda que tenía era si a la hora de buscar profesionales, porque nosotros no tenemos la oportunidad de llamar a antiguos alumnos, es la segunda vez que hago LOA, pero la primera, como fue en la pandemia, no llegamos a finalizar, entonces no llegaron a tener cada uno su profesión. Entonces a la hora de buscar profesionales, que cómo lo solía hacer, si lo buscan los propios chicos o lo hago yo. Esa era la duda que tenía, la pregunta.
¿Alguien que no haya hablado mucho que pueda contarle a Isabel cómo lo hace? No se te oye, Fer. Como dice que alguien que no haya hablado mucho y yo he hablado mucho en la otra, no sé. Bueno, yo sí, yo creo que da igual. Si ellos pueden buscar porque conocen, como se dice, pueden recurrir a alguien de familia, pues está bien que ellos puedan buscar y que presenten a alguien. Y si no, es lo que yo he comentado, puedes buscar a través de contactos, compañeros, lo que he propuesto a través de conexiones Meet, por ahora sobre todo en la pandemia, y centrarnos en las horas de clase para hacer una conexión con algún actor que conozcas, que pueda compartir contigo esa hora donde hable sobre... Y yo creo que fórmula concreta es adaptarse a la situación y al contexto y a los alumnos. Y pueden ser ellos, tanto como tú, que les facilites la posibilidad de que puedan conocer esa profesión de la mejor manera. Gracias, Fernando. Vicente o alguien del grupo 1 que pueda hacer un poco de recogida de lo que se ha hablado. A ver, yo si queréis lo comento, aunque si fuera uno un componente del grupo casi mejor, pero bueno. Pues, a ver, hemos empezado siguiendo un poco el inicio de Mateo, que la gran dificultad que tenía él en concreto este año para encontrar profesionales. Y hemos estado barajando pues las distintas posibilidades, muchas de ellas que pues ya lo hemos hablado antes o seguramente las estáis utilizando vosotros, como son las familias o los otros alumnos que hayan pasado por el proyecto o los propios alumnos que están haciendo el proyecto ese año. Y luego pues, hemos hablado de otras posibilidades como la red que se vaya formando entre los profesores y los colegios que estáis haciendo LOBA, que os podéis pasar los profesionales de unos a otros. Hombre, aquí en Madrid hay muchos colegios y son próximos, en otras comunidades autónomas pues a lo mejor es más complicado, pero bueno, siempre hay contactos. Entonces, que no dejéis de pedir ayudas pues a través de Laura, de Olga, de quien sea, oye, necesito tal, porque siempre habrá algún contacto con el que os puedan relacionar, ¿vale? Y luego hablábamos de lo comentaba Laura, de la red que puede haber en los propios municipios de teatros o de centros culturales que también pueden contar con profesiones que aunque en un principio puede parecer que estén muy cerrados a los centros, pero bueno, siempre hay sorpresas, ¿vale? Los propios ayuntamientos también. No sé qué experiencias tendréis vosotros, pero bueno, es mejor siempre llamar a la puerta con el no ya vamos. Y luego yo también comentaba el tirar de alumnos que están haciendo el bachillerato artístico, si los tenéis próximos, que de verdad es una experiencia muy buena y muy gratificante porque ellos se ven útiles ya en una profesión que van a tener en un futuro. Y también podéis tirar de eso, ¿eh? Yo, vamos, lo he probado, fue una experiencia muy, muy buena. Y no sé si tenéis que comentar algo del grupo 1 que se nos escape, algo que... Bueno, yo podría aportar en las universidades, también es muy... se puede solicitar porque hay grupos que luego no conocemos y sí que, por ejemplo, yo soy de Valladolid y sé que en Valladolid en arquitectura hay un grupo de teatro de alumnos de arquitectura que se dedican a hacer, a enseñar en colegios cómo hacer escenarios, disfraces, y bueno, eso lo he conocido a través de cursos que voy haciendo a través de teatro. Entonces es otra opción, que seguramente en las universidades siempre haya algún tipo de facilitar este tipo de experiencias.
Bueno, Laura, Pues, es lo de la RESAD, ¿no? sí, de hecho, porque fue alguien que alguien lo comentó, ahora no recuerdo de qué cole, que tenían como muy buena relación y siempre gente de la... Bueno, esto en el caso de Madrid, claro que hay muchísimas instituciones culturales, luego es verdad que depende de dónde vivas, pues puede haber mayor dificultad en tener a alguien cerca. Sí que es verdad una cosa que comentabais, que a lo mejor compañías más pequeñas o gente que, digamos, que viene de un lugar cultural más fragilizado, pues sí que pedirá honorarios, ¿no?, para hacer talleres, porque es su trabajo y es una forma de vida. También os animo a que si hay algún pequeño fondo, pues es también una manera de poder, de dar salida a la gente. Cuanto más estables sean sus trabajos y trabajen como en sitios más grandes, pues más facilidad a veces pueden tener digamos, de ofrecer un voluntariado pequeño como es este, ¿no? Y muy gratificante también para gente que va, que eso lo sabéis bien, quienes hayáis podido recibir gente en el aula, que lo que se recibe es mucho más que lo que se da. Y esto nos lo cuenta siempre todo el mundo, ¿no?, que va y vuelven muy impresionados de las visitas, y lo que se recibe es más de lo que se da. Pero bueno, para eso tienen que querer dar el paso, ¿no?, y poder estar, pero es un regalo poder compartir con los niños lo que haces. Respecto a esto, Laura, así muy rápido, que lo comentábamos tú y yo hace no mucho, yo por ejemplo no había caído en la posibilidad de utilizar la subvención que nos facilita en este caso Madrid para, bueno, pues para poder emplearlo para esta parte del proceso. Yo no había caído, por ejemplo, y ahora pues sí me lo planteo, porque además luego me he informado y sí se puede hacer. Y respecto a la RESAD que lo comentabais antes, yo ahora mismo no sé cómo va porque hace tiempo que no voy, pero antiguamente organizábamos visitas con las compañías y la verdad es que era súper interesante porque además veíamos varias profesiones en el mismo día y en vez de que vinieran al colegio íbamos nosotros, y la verdad es que a mí me ha resultado súper interesante. En nuestro caso, hace 2 años descubrimos que había siguiendo en la pista a exalumnos del centro, hay una buena cantera de gente que acabó sus carreras en el ámbito del audiovisual, del dibujo, de la escritura, y nos estamos pues nutriendo de exalumnos que hacen sus trabajos vinculados al mundo de las artes escénicas. Y muy bien. Sí, aparte de actores, intérpretes, gente del teatro a través de la Concejalía de Cultura. Sí. Otra propuesta, que es la que yo quiero explorar este año, porque mi centro no es que esté bien comunicado y sí que podría tener a lo mejor la posibilidad, pero a la hora de llevarlos a un sitio hay que contratar un autobús. Sí que a lo mejor te dice el Ayuntamiento de Murcia, pues sí, te permito que, pero tienes que gestionarte todos esos gastos y este año, les digo, de momento no tenemos, por así decirlo, subvenciones que nos puedan ayudar a acogerme a 2 compañías, 50 alumnos y llevármelos, porque eso son 300, 500 euros entre autobuses, llevar. Entonces, lo que estoy explorando es lo que he comentado antes, buscar profesionales que puedan estar relacionados con esto y hacer presentaciones a través de Google Meet, donde en la hora de clase de ellos, porque eso es otra. Yo no sé si todo el mundo tendrá la facilidad en los centros para llevárselos cuando quieran, porque a mí me ponen muchas trabas, que si es que pierden clases, que si no sé qué, y claro, si tú los vas a sacar una mañana o para hacerle una presentación en un teatro o lo que sea, pues depende en qué fecha y suele ser bastante complicado y no te facilitan en la mayoría de las veces en el centro la situación. Y cuando tienes que traer a profesionales, también hay que estar haciendo muchos encajes, porque es que ahora tal, que tienen exámenes, que no tienen no sé qué, siempre tienen muchas cosas. Y cuando yo he solicitado una mañana entera pues tengo que hacer muchos encajes. Y entonces lo que estoy explorando este año, por esto de la pandemia, y pues sobre todo con esos profesionales que puedo conocer o recurriendo también a Loba y a los que os conozco, como hice el otro día con Miguel, una conexión a través de Google Meet con la compañía en mi hora de clase y se trata el tema o la profesión
que en ese momento se establezca para darles una visión a esa compañía de esa profesión. Yo creo que eso sí podría ser también interesante, porque de alguna manera, pues bueno, ellos están como más predispuestos, más atentos, están hablando con un profesional que los orienta, plantean las dudas y cosas que puedan tener y de ahí sacan una reflexión. Gracias. Si os parece, como vamos un poquillo así apretaditos de tiempo, el otro grupo ha estado trabajando el otro tema. Había una persona que se había encargado de ir tomando anotaciones. ¿Nos Ahí está. contáis? Sí, a ver, nosotros en línea de lo que se acaba de hablar, pues hemos visto que era importante lo de que queden claro para los alumnos en qué consiste cada profesión, y entonces ha sido interesante, por ejemplo, lo que ha dicho una compañera que los había llevado, antes de que ocurriera todo esto de los virus sueltos, a carpintería, a teatro, a medios de comunicación, con bandas de música. O sea, eso es muy importante porque luego el debate nuestro ha sido interesante entre si tenían que intervenir ellos a la hora de tomar la decisión de repartir las profesiones o era una decisión que más directa o indirectamente tomábamos los profesores. Entonces, bueno, hemos visto que las dos cosas pueden ser interesantes. Hay incluso ocasiones en las que el propio grupo es consciente, se conoce bien y es consciente de a quién le puede venir mejor o peor hacer o sea, desempeñar una profesión, quién lo puede hacer mejor, o aquí incluso hablábamos de que hay personas que a lo mejor de primeras les resulta una cosa muy complicada o le da miedo o se bloquea a la hora de hacer una profesión, pero luego les viene muy bien y les supone un crecimiento personal importante. Y luego también hemos comentado que hay ocasiones en las que a una persona a lo mejor es la oportunidad para desarrollar un talento que intuía que tenía o desconocía que tenía. Entonces, bueno, hay que buscar un equilibrio entre que la misma compañía participe y tome partida en ese reparto de profesiones y, bueno, los profesores como facilitadores, pues también orientar. Ha habido una profesora con niños de primaria muy pequeñitos, de primero y segundo, que decía que ella indirectamente, sin que ellos se dieran cuenta, iba asignando a lo mejor a la persona que era más tímida papeles relacionados con el hablar en público, e incluso asignarle papeles de intérprete, y personas que eran más habladoras, pues relegarle a una profesión más en la sombra, en la que tuviera que autocontrolarse. En fin, que es una cuestión muy importante, que no hay que pasar por alto y que no hay que hacerlo a la ligera. Y incluso se ha llegado a comentar ocasiones en las que profesiones que han sido asignadas pues han tenido que replantear, porque la persona que lo tenía que llevar a cabo pues no lo estaba haciendo debidamente o no tenía, se veía desbordada. Entonces, bueno, pues la verdad es que ha sido un debate interesante, con muchas perspectivas. Hemos incluso, ahora que lo recuerdo, hablado de también la posibilidad, sobre todo cuando son mayores, de plantearlo como un acercamiento a lo que es la entrevista de trabajo, ¿no? Yo, por ejemplo, lo he contado que éramos nosotros los profesores y el alumno venía. Y fue una cuestión muy enriquecedora y ellos se desnudaron bastante y, no sé, creo que para ellos lo toman muy en serio y para ellos puede ser una experiencia importante de cara al futuro. No sé si mis compañeras quieren añadir algo más. Perfecto. Yo quería preguntaros una cosa. Olga, yo sé que tú algunas veces lo has hecho, porque lo hemos comentado alguna vez, el hecho de que la compañía repartiera los papeles y llegaran a consenso. Mi pregunta es, ¿puede llegar un momento determinado en que a alguien le responsabilicen de una profesión y que por diversas razones puede haber algún problema? Me explico. Fulanito, que es un poco más olvidado y demás, y quiere una cierta profesión o le adjudican una profesión y que no se sienta contento. ¿Puede ocurrir eso? ¿Cómo más o menos se ha podido gestionar? Si crees que puede ser un peligro o no, o puede ser una posibilidad de que eso ocurra. Pues la realidad es que creo que
hay las mismas posibilidades de que alguien no quede totalmente satisfecho, al igual que si lo repartimos nosotros. No confío más en mi criterio que en la inteligencia grupal. Luego creo que el proceso de cuando lo hace el grupo, cuando deciden ellos adquirir ese reto, se lo toman precisamente como eso, una actividad que es muy compleja, que les implica mucho tiempo, les implica exponerse no solo ante los profesores, que esa entrevista de trabajo de la que hablaba Pablo, antes efectivamente yo la hacíamos los adultos, pues esa misma entrevista en forma de audición o como cada grupo lo organice, lo hacen ante toda su compañía. Y para ellos, yo lo que he experimentado es que tiene exactamente el mismo valor, se ponen igual de nerviosos, se lo preparan con la misma importancia. Sinceramente creo que ese riesgo se corre igual cuando se otorga desde fuera. La diferencia es que cuando ellos lo quieren trabajar entre ellos, la propia persona está participando de esa decisión. Cuando lo otorgaba yo, la persona no decidía, no participaba de la decisión. Oye, otra Por eso cosa, es importante que ellos también hayan trabajado mucho previamente, que se está buscando el cubrir las necesidades de la compañía, que buscamos el crecimiento de todo el grupo, pero también del personal, haber trabajado mucho el proponerte retos, etcétera. Yo veo el mismo riesgo. Bien. Escucha una cosa, el proceso sigue siendo el mismo, es decir, cada uno pide 3 profesiones y se presentan las soluciones de esas profesiones, ¿no? Y se presenta ante toda la compañía y toda la compañía tiene que decidir sobre Deciden el organigrama, pensando en las necesidades del grupo. E incluso las 2 compañías que lo han presentado decidían también el número de personas de cada equipo. Previamente, antes de... Y luego jugaban con todas las peticiones. Consensuáis previamente las distintas profesiones que van a componer la compañía, ¿no? Vale. Vamos ya a regular de tiempo. Volvemos a dar las gracias porque creo que en diciembre es un mes intenso y es de verdad un placer haber compartido esta tarde con vos y con vosotras. Coincido con Pablo que ha sido muy interesante. Antes de irnos, os queríamos mostrar muy rápidamente que ha nacido, no sé si lo veis, el poemario colectivo del LOBA. Ha habido algunas compañías que han mandado ya algunos poemas y que aquí los veis. Y nuestra propuesta es que este poemario colectivo se vaya enriqueciendo con las producciones que vayan haciendo vuestras compañías. Habíamos puesto una fecha, vemos que el curso está siendo intenso y entonces hemos pensado que podría ser bonito que el poemario fuera enriqueciéndose a lo largo del curso, que al final coincide con las creaciones de las compañías. Cada compañía lleva un ritmo, cada compañía tiene pues unas necesidades, ¿por qué no ir haciendo el poemario en varios meses? Entonces os animamos a que vayamos contribuyendo todas las compañías a la formación de lo que creo que va a ser una preciosidad colectiva. Y por último, Laura, si querías decir algo de Miro. Bueno, simplemente que los poemas que habéis enviado, que no estaban en Word y que es más difícil incorporarlos como en este formato, los tenéis aquí para poder, los tenéis en el panel de Miro donde pusimos los poemas y microrelatos del otro día. Pues por ejemplo, una compañía se ha rapeado su poema y lo ha enviado en vídeo, lo tenéis aquí también. Los ilustrados que se enviaron, que hay ilustraciones muy chulas y como otros formatos que yo no los puedo pasar a Word. Entonces, bueno, y también es que no son un poema colectivo como los otros, ¿no? Realmente ya todo el grupo se ha puesto de acuerdo para enviar un solo texto. Entonces, esto lo tomamos como parte del proceso, está en un nuevo continente aquí, ¿vale? Que podéis también compartir con vuestras alumnas, vuestros alumnos si lo estimáis oportuno. Y bueno, lo único deciros que deis una vuelta, es muy fácil mover cosas aquí. Entonces pasa que algunas veces yo cuando vuelvo está todo... No pasa nada. Si veis que os metéis y empezáis a querer ver los elementos y se mueven, que nos ha pasado a todos todo el rato,
si dais a control Z, deshacer, vuelve al lugar donde estaba y aquí no ha pasado nada, ¿vale? La cuestión es que si lo dejáis así, para volver a colocarlo tenemos que volver a ordenar, no podemos hacer control Z otra vez, solo lo podéis hacer vosotros, está en vuestras manos desordenar y ordenar todo cada vez que entráis. Os animo a juguetear, a poner más cosas, a inventar lo que queráis, un nuevo continente de pan, ¿vale? Esto sería maravilloso ¿vale? Y también pues ver cómo esto puede ser una herramienta colectiva que vaya creciendo. Y nada, que ya está, que nos hemos pasado un poquito de hora, 6 minutos. Gracias por llegar hasta aquí. Feliz año, felices fiestas. Disfrutad un montón. Las vacaciones súper merecidas este año. Estamos todos agotados. Un millón de gracias. Descansar y nos vemos a la vuelta en enero. Gracias a vosotras. Adiós. Adiós. Buenas vacaciones. Disfrutad. Disfrutad. Descansa. Eso. Chao.